El viento esa mañana soplaba con una fuerza que hacía crujir las tejas del establo. Álvaro salió antes de que amaneciera del todo, con las botas hundiéndose en el barro y la cabeza llena de ruido. No dormía bien desde hacía semanas. Su padre seguía en la cama, enfermo, y su abuela apenas podía moverse. La finca quedaba sobre una ladera de León, donde el frío cala sin pedir permiso y los días parecen iguales. Pero esa mañana algo era distinto. El viejo tractor no arrancaba, y él ya no tenía fuerzas para maldecir. Se limitó a patear el suelo y seguir con la jornada, arrastrando la fatiga como si fuera parte del cuerpo. Nadie lo esperaba, nadie le hablaba. Solo las vacas y el silencio. A media mañana vio llegar una furgoneta vieja levantando polvo. Su padre la había mandado llamar sin decirle nada. Álvaro no sabía si sentirse aliviado o molesto. Del vehículo bajó un hombre moreno, delgado, con la mirada tranquila. Se presentó con un acento leve. Gabriel. Venía de Rumanía, dispuesto a trabajar donde hiciera falta. No hablaba mucho, pero se movía con decisión, como si ya conociera el ritmo del campo. Álvaro apenas lo saludó. No tenía ganas de explicaciones ni de compartir espacio. Sin embargo, había algo en esa calma que lo incomodó más que la propia soledad. No era desconfianza, era otra cosa, algo que prefería no nombrar. El primer día trabajaron sin hablar. Gabriel parecía entender las tareas sin necesidad de instrucciones. Repartió la comida al ganado, arregló un cerco roto y limpió el establo sin pedir ayuda. Álvaro lo observaba desde lejos, intentando ignorar el peso de su presencia. Pero al caer la tarde, cuando se cruzaron junto al pozo, hubo un momento breve en que sus miradas se encontraron. Nada se dijo, pero fue suficiente para que el aire pareciera distinto. Álvaro se giró enseguida, encendió un cigarrillo y fingió revisar el tractor. No soportaba sentirse observado, menos aún sentirse visto. Esa noche bebió más de lo habitual en la taberna del pueblo. Los de siempre lo saludaron con una palmada y un chiste fácil. Él sonrió sin ganas, pidió vino y se quedó callado escuchando el murmullo del televisor. Afuera, la lluvia empezaba a caer. Pensó en volver, pero el recuerdo de aquel nuevo trabajador lo mantuvo sentado un rato más. Había algo en su forma de moverse, en la paciencia con la que hacía las cosas, que lo descolocaba. Era distinto a todos los demás jornaleros que habían pasado por la finca, y esa diferencia lo desconcertaba. A la mañana siguiente, el padre de Álvaro le dijo que Gabriel se quedaría un tiempo, que hacía falta alguien fuerte, responsable, y que no quería más discusiones. Álvaro asintió sin responder, aunque por dentro hervía. No soportaba que le impusieran nada, y menos alguien que parecía demasiado correcto para ese lugar. Aún así, el trabajo no daba respiro. Pasaron los días entre tareas, madrugones y ese frío que se mete en los huesos. Y aunque él lo negaba, empezaba a notar los pequeños gestos de Gabriel. Cómo tapaba con lona las herramientas para que no se mojaran. Cómo dejaba pan sobre la mesa antes de salir. Cómo arreglaba sin ruido lo que otros habrían dejado roto. Detalles que, sin querer, iban rompiendo la coraza. Una tarde, mientras revisaban el terreno alto de la finca, el tiempo cambió de golpe. El cielo se cerró y una tormenta los obligó a refugiarse en una cabaña de piedra. La lluvia golpeaba tan fuerte que era imposible hablar. Se quedaron dentro, empapados, respirando el mismo aire húmedo. Álvaro se apartó, incómodo, pero el espacio era tan pequeño que cada movimiento los rozaba. Gabriel encendió un fuego improvisado con lo que había, y durante un rato no pasó nada más que el sonido de la madera ardiendo. Hasta que Álvaro, sin saber por qué, le preguntó si pensaba quedarse mucho en España. Gabriel lo miró un momento antes de responder. Dijo que no lo sabía, que en ningún sitio lo esperaban. Luego calló y volvió al fuego. Esa respuesta, tan simple, le quedó a Álvaro retumbando dentro. El agua seguía cayendo cuando el viento abrió la puerta de golpe. Gabriel la cerró con fuerza, pero el ruido los hizo reír. Fue una risa corta, extraña,
que se coló en medio de la tensión. Por primera vez, Álvaro lo miró sin escudo. Notó que tenía las manos llenas de grietas, las uñas manchadas de tierra, iguales a las suyas. Por un instante, todo el cansancio del día pareció desaparecer. No pasó nada más, pero algo cambió. No lo dijeron, pero los dos lo supieron. Cuando la tormenta amainó y salieron, caminaban más cerca, sin proponérselo. Esa noche, Álvaro no bebió. Se quedó despierto escuchando la lluvia golpear el techo, pensando en el silencio compartido de la cabaña. Intentó convencerse de que no significaba nada, que solo era gratitud por tener ayuda, por no sentirse tan solo. Pero cuando al día siguiente vio a Gabriel preparar el desayuno con la misma calma de siempre, supo que mentía. El campo seguía igual, los animales, el frío, la rutina. Pero dentro de él, algo se había movido. Y aunque no entendía qué, sabía que ya no había marcha atrás. Aquella semana, el padre volvió a empeorar, y Álvaro tuvo que encargarse de todo. Gabriel lo ayudó sin decir palabra, cargando peso, haciendo turnos, limpiando sin que se lo pidieran. En uno de esos días largos, cuando apenas quedaba luz, Álvaro tropezó y cayó al barro. Gabriel corrió a levantarlo. Fue un gesto simple, rápido, pero en ese contacto hubo algo que lo dejó sin aire. La mano de Gabriel era firme, cálida, y no la soltó enseguida. Se miraron un segundo, solo eso, pero bastó para que todo el cansancio, la rabia y la soledad se mezclaran en un mismo golpe. Álvaro se apartó bruscamente, murmuró un gracias y se fue sin mirar atrás. Sin embargo, esa noche, al cerrar los ojos, lo único que recordaba era esa mano, y el calor que todavía le quedaba en la piel. Por primera vez en años, el frío del campo no era lo que más le dolía. El amanecer llegó con un silencio raro. No era el mismo silencio de siempre, ese que pesaba y hundía, sino uno distinto, como si algo estuviera a punto de romperse. Álvaro salió temprano al corral y vio a Gabriel ya trabajando, revisando el vallado con la calma de quien no necesita demostrar nada. No hablaron. Apenas un gesto de cabeza bastó, pero entre los dos había una tensión invisible, algo que ninguno se atrevía a nombrar. El recuerdo del día anterior seguía vivo, esa mano que lo había sostenido, ese instante en el que el tiempo pareció detenerse. Álvaro intentó olvidarlo, pero cada vez que lo miraba, todo volvía. Esa mañana les tocó subir a la zona alta, donde el terreno era más duro y las vacas necesitaban control. Cargaron las herramientas, comida y una manta por si el clima cambiaba. El camino era largo y apenas se oía más que el zumbido del viento entre los árboles. Gabriel caminaba delante, seguro, con paso firme. Álvaro lo seguía, masticando el silencio, tratando de convencerse de que solo era trabajo. Pero cada vez que el otro se giraba para comprobar que todo iba bien, él apartaba la vista rápido, temiendo que se notara lo que empezaba a sentir. No era deseo solamente, era algo más difícil. Confianza. Pasaron horas sin decir palabra, hasta que el sol comenzó a caer. La temperatura bajó de golpe, y decidieron quedarse en la cabaña que usaban los pastores. Encendieron un fuego y se sentaron frente a él, con las manos cerca de las llamas. Álvaro notó que Gabriel tenía los nudillos llenos de cortes, así que sin pensarlo tomó un trapo y le limpió la herida. No dijo nada, solo lo hizo. Gabriel lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Fue un momento breve, pero cargado de algo que ninguno supo manejar. Luego siguieron comiendo en silencio, compartiendo pan y vino, como si no hubiera pasado nada. Cuando se hizo de noche, el viento soplaba fuerte y la puerta se movía con cada ráfaga. La madera crujía y el fuego lanzaba chispas. Gabriel se levantó para asegurar la entrada, y al volver se sentó tan cerca que Álvaro pudo oler la mezcla de humo y tierra. No era una cercanía buscada, más bien inevitable. Las palabras sobraban. En esa quietud, el cuerpo habló primero. Un roce apenas, un gesto contenido. Y aunque ninguno cruzó la línea, los dos sabían que estaban al borde.
Álvaro se apartó fingiendo cansancio y se acostó de espaldas. Gabriel no insistió, pero cuando la madrugada se volvió fría, él se movió y le puso una manta encima sin decir nada. Ese gesto simple bastó para desarmarlo por completo. Al día siguiente, el cielo estaba claro. Bajaron en silencio, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Pero algo había cambiado. Álvaro empezó a buscar excusas para no hablarle. Una herramienta que faltaba, un detalle del ganado, cualquier cosa que rompiera el silencio. Gabriel respondía con frases cortas, pero con una voz tranquila que lo descolocaba. No había juicio en su tono, solo respeto. Eso era lo que más confundía a Álvaro. No estaba acostumbrado a que lo trataran con cuidado. Siempre había sido el tipo duro, el que no necesitaba a nadie. Pero con él, esa máscara empezaba a resquebrajarse. Días después, mientras arreglaban una valla, un toro joven se soltó y corrió directo hacia ellos. Gabriel reaccionó rápido, empujó a Álvaro a un lado y cayó al suelo con fuerza. El animal siguió su camino, pero el golpe lo dejó aturdido. Álvaro se arrodilló junto a él, lo tomó del brazo y sintió el pulso acelerado. Gabriel soltó una risa suave, dijo que estaba bien, que solo fue un susto, pero el temblor de sus manos lo delataba. Álvaro lo ayudó a levantarse, lo sostuvo más de lo necesario, y por primera vez no apartó la mirada. Había miedo, sí, pero también algo que por fin se atrevía a aceptar. Le preguntó si de verdad estaba bien. Gabriel asintió, y en ese instante el aire entre ellos se volvió otra cosa. Sin pensarlo, Álvaro le rozó el rostro con la mano. Fue un gesto torpe, breve, pero sincero. Gabriel no se movió, solo cerró los ojos un segundo. Y aunque no hubo palabras, los dos entendieron que esa frontera que habían mantenido tanto tiempo empezaba a desaparecer. Esa noche, al volver, el padre de Álvaro lo esperó sentado en la cocina. Le preguntó cómo iba el trabajo y si el rumano servía para algo. Álvaro respondió que sí, demasiado. El padre lo miró con un gesto que él no supo descifrar. Le dijo que tuviera cuidado, que no todos los que vienen de fuera lo hacen con buenas intenciones. Esa frase le cayó como una piedra. No contestó, solo salió al patio y encendió un cigarro. El humo se mezcló con la niebla y sintió un nudo en el estómago. No era rabia, era miedo. No al qué dirán, sino a sí mismo, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien le había hecho sentir algo real, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Al día siguiente, Gabriel llegó con una carta en la mano. Era una oferta de trabajo en Galicia, mejor paga, menos frío. Álvaro fingió indiferencia, le dijo que hiciera lo que quisiera, pero por dentro se le heló la sangre. Gabriel lo miró un instante, buscándole los ojos, y al no encontrar respuesta, guardó el papel. No se dijo más, pero ambos sabían que algo importante pendía de un hilo. El silencio entre ellos, que antes era cómodo, ahora dolía. Y mientras el sol caía sobre la finca, Álvaro sintió por primera vez que tal vez lo estaba perdiendo antes de haberlo tenido. El día amaneció nublado, con un aire que presagiaba cambios. Álvaro se levantó antes del amanecer, como siempre, pero el cuerpo le pesaba más que de costumbre. No era cansancio físico, era otra cosa, una inquietud que no sabía nombrar. Gabriel seguía trabajando con la misma calma de siempre, pero algo entre ellos había cambiado desde lo de la carta. Se hablaban lo justo, como dos desconocidos que comparten espacio pero no confianza. Aún así, bastaba una mirada breve para que todo lo no dicho regresara. Esa tensión, invisible y constante, lo acompañaba a todas partes. Esa mañana, mientras reparaban el bebedero del ganado, Gabriel se cortó la mano con un trozo de metal. La herida no era grave, pero sangraba mucho. Álvaro fue a buscar agua y un paño limpio sin pensarlo. Cuando se lo tendió, sus dedos se rozaron y la electricidad de ese contacto fue inmediata. Gabriel intentó apartarse, pero Álvaro lo sostuvo firme. Le dijo que no se moviera,
con un tono que sonó más suave de lo que esperaba. Durante unos segundos, solo se oía el ruido del agua cayendo. Álvaro envolvió la mano con cuidado y, sin mirar, murmuró que no se fuera a Galicia. Gabriel no respondió, solo lo miró, con una expresión entre tristeza y sorpresa, y en ese silencio, Álvaro entendió que lo había dicho demasiado tarde. Los días siguientes fueron duros. Su padre empeoró, la finca necesitaba más trabajo y el clima no daba tregua. Pero lo que más lo desgastaba era esa distancia con Gabriel. Dormían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa, pero entre ellos había una pared invisible. Cada gesto amable parecía doler más que ayudar. Una tarde, mientras daban de comer al ganado, Gabriel rompió el silencio. Dijo que se iría al final de la semana, que necesitaba seguir adelante. Álvaro asintió sin decir nada. No confiaba en su voz. Cuando Gabriel se alejó, se quedó quieto mirando cómo el otro caminaba hacia el establo, con esa tranquilidad que tanto lo desarmaba. Sintió una rabia muda, dirigida contra sí mismo por no haber sabido hablar a tiempo. Esa noche llovió fuerte. Álvaro se refugió en la cocina, con una botella medio vacía. Miraba el fuego sin verlo, pensando en todo lo que había dejado pasar. En algún momento oyó pasos. Gabriel entró, empapado por la lluvia. Le dijo que los animales estaban a salvo y que se iría a dormir. Álvaro lo miró, con los ojos cansados y la voz áspera. Le preguntó si de verdad quería irse o si solo huía. Gabriel lo observó unos segundos y respondió con calma. No huyo, Álvaro, pero tú no sabes quedarte. Esa frase fue como un golpe seco. No hubo gritos ni discusiones. Gabriel se marchó al cuarto y Álvaro se quedó solo, escuchando la lluvia como si lo estuviera castigando. A la mañana siguiente, el padre de Álvaro lo llamó a la habitación. Apenas podía hablar, pero le dijo que había escuchado cosas, que el pueblo siempre comenta. Le pidió que no hiciera tonterías, que cuidara el apellido. Álvaro no contestó. Se limitó a quedarse quieto, mirando por la ventana, con el corazón apretado. Cuando salió, vio a Gabriel guardando sus cosas. La furgoneta llegaría en unas horas. Se acercó, con el pulso descontrolado, pero no supo qué decir. Gabriel lo vio acercarse y solo dijo, «Gracias por todo». Luego sonrió con una tristeza serena y se fue caminando hacia el camino de tierra. No hubo abrazos ni promesas, solo el ruido del motor alejándose y el eco del vacío que dejaba atrás. Durante los días que siguieron, la finca se sintió más grande, más fría. Álvaro intentó concentrarse en el trabajo, pero todo le salía torcido. El silencio pesaba. Se descubrió mirando hacia el camino cada tarde, esperando algo que no iba a volver. Una noche, en la taberna, un amigo del pueblo comentó que había visto a Gabriel en un pueblo de Galicia, trabajando en otra granja. Álvaro no dijo nada, pero esa información le encendió algo por dentro. No era rabia ni celos, era una mezcla de nostalgia y necesidad. Por primera vez en su vida, sintió que quería recuperar algo no por orgullo, sino por convicción. Esa misma noche, al volver, encontró a su abuela despierta. Ella lo miró con ternura y le dijo que lo había visto triste. Álvaro intentó disimular, pero ella no necesitaba explicaciones. Le dijo que a veces uno tarda en entender lo que importa, pero cuando lo hace, aún puede arreglarlo. Esa frase, tan simple, le dio vueltas toda la noche. Y cuando el sol salió, ya lo tenía decidido. Iría a buscarlo. No sabía qué iba a decirle, ni si lo recibiría, pero comprendió que lo peor no era perder a alguien. Lo peor era no intentarlo. Así, al tercer día, preparó el coche viejo, llenó el depósito y partió rumbo al norte. El aire era frío y el cielo seguía gris, pero dentro de él algo empezaba a moverse. No sabía si lo que buscaba era perdón o una segunda oportunidad. Tal vez ambas cosas. Lo único claro era que, por primera vez en años, no huía.
La carretera hacia Galicia parecía no terminar nunca. Álvaro conducía con las manos tensas sobre el volante y la cabeza llena de pensamientos que chocaban entre sí. Habían pasado 3 días desde que decidió marcharse y aún así seguía dudando. ¿Y si Gabriel no quería verlo? ¿Y si ya había pasado página? Pero cada vez que intentaba imaginar su vida sin él, el vacío se hacía insoportable. El paisaje cambiaba poco a poco. Montes verdes, niebla baja, olor a tierra mojada. Todo le recordaba a lo que había dejado atrás, pero también a lo que todavía podía recuperar. Llegó al pueblo al final de la tarde, cansado y sin plan. Preguntó en un bar por una granja donde trabajaban jornaleros extranjeros. Un hombre mayor le señaló el camino con un gesto seco. Álvaro condujo hasta una finca rodeada de eucaliptos. Allí, entre el ruido de los animales, lo vio. Gabriel estaba descargando pacas de heno, con la misma serenidad de siempre. No se dio cuenta de su presencia hasta que Álvaro apagó el motor. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. Ninguno dijo nada durante un largo instante. Luego Gabriel dejó lo que hacía y se acercó despacio. Álvaro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Tenía 1000 cosas que decir, pero las palabras no salían. Cuando por fin habló, la voz le salió ronca. Dijo que no venía a pedirle nada, solo a decirle que lo sentía, que había tardado en entender lo que de verdad importaba. Gabriel lo escuchó sin interrumpir, con esa calma que siempre lo había desarmado. Luego le respondió que no hacía falta disculparse, que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pero sus ojos decían otra cosa. Había dolor, sí, pero también algo que no se había extinguido del todo. Álvaro dio un paso más cerca, dudando, y le preguntó si podía quedarse un momento. Gabriel asintió. Caminaron hasta una colina cercana, donde el viento soplaba con fuerza. Ninguno hablaba, pero la tensión que había entre ellos era casi palpable. Allí, mirando el horizonte gris, Álvaro se atrevió a decir lo que llevaba guardado tanto tiempo. Que no sabía amar bien, que había aprendido a esconderse detrás del trabajo y la rabia, pero que con él había sentido algo diferente. Gabriel lo escuchó en silencio, con los ojos fijos en él. Cuando terminó, se acercó lo suficiente como para que sus hombros se rozaran. No hubo palabras, solo un contacto leve, cálido, que valía más que cualquier discurso. Fue un instante breve, pero real. Y en ese gesto, los dos entendieron que el miedo ya no mandaba. Esa noche, Gabriel le ofreció quedarse a dormir en la habitación libre del albergue donde vivía. La conversación fue escasa, pero no incómoda. Compartieron cena, y entre bocados, las miradas se llenaban de lo que las palabras evitaban. Álvaro le preguntó si era feliz allí. Gabriel sonrió apenas y dijo que estaba tranquilo, pero no era lo mismo. Álvaro bajó la vista, entendiendo más de lo que se dijo. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No dolía, solo contenía posibilidades. A la mañana siguiente, Gabriel lo acompañó al coche. El cielo estaba claro y el aire frío y limpio. Álvaro le dijo que iba a volver a León, que su padre lo necesitaba, pero que quería hacer las cosas bien esta vez. Le propuso algo sin rodeos, volver juntos, no como jefe y jornalero, sino como compañeros. No prometió nada más, solo la verdad. Gabriel lo miró largo rato, con esa mezcla de escepticismo y ternura que tanto lo desarmaba. Luego dijo que lo pensaría. Álvaro no insistió. Encendió el motor, y antes de marcharse, le tocó el brazo suavemente, como despidiéndose sin cerrar la puerta del todo. Gabriel asintió, y esa leve sonrisa fue suficiente para darle esperanza. El camino de vuelta se sintió más corto. Por primera vez en mucho tiempo, Álvaro no llevaba encima el peso del silencio. Pensaba en su padre, en la finca, en todo lo que había hecho mal, pero también en lo que todavía podía arreglar. Al llegar, lo primero que hizo fue entrar al cuarto del viejo. Le habló con calma, sin reproches, sin esconderse. Le dijo que había cosas que no podía cambiar, pero que ya no iba a seguir viviendo con miedo. El padre lo miró sin entender del todo,
pero en sus ojos había menos dureza. Quizás porque vio algo distinto en su hijo, una paz que antes no existía. Durante los días siguientes, Álvaro volvió a la rutina, pero algo en él era diferente. Se levantaba temprano, trabajaba igual, pero sin ese peso que lo arrastraba. Había empezado a reparar la casa, a cuidar detalles que antes ignoraba, y cada tarde, cuando el sol caía sobre la sierra, miraba hacia el camino, esperando ver aquella figura conocida. No sabía si volvería, pero esta vez no lo vivía con desesperación, sino con certeza. Había hecho lo correcto, y eso, en su mundo, ya era un cambio enorme. Una semana después, mientras arreglaba el corral, escuchó un motor. Se giró y vio una furgoneta vieja deteniéndose frente a la entrada. El corazón se le aceleró sin remedio. Gabriel bajó del vehículo, con la misma calma de siempre, y le dijo que había pensado en su propuesta, que si de verdad iba en serio, él estaba dispuesto a intentarlo. Álvaro no respondió con palabras. Solo se acercó, lo miró de frente y asintió. No hubo abrazos ni promesas, pero el silencio que compartieron tenía otro peso. Uno que hablaba de comienzos, no de finales. El amanecer llegó tibio, con un sol suave que se filtraba entre las nubes. La finca volvía a tener movimiento, voces, pasos, ruido de vida. Gabriel se instaló sin ceremonias, como si nunca se hubiera ido. Álvaro lo observaba desde la distancia, sorprendido por lo natural que resultaba tenerlo otra vez allí. No hubo grandes charlas sobre el pasado. Simplemente retomaron el trabajo, hombro con hombro, en un ritmo que parecía haber estado esperando ese reencuentro. El padre, aunque al principio desconfiado, no dijo nada. Solo lo miraba en silencio, como quien entiende más de lo que quiere admitir. Los primeros días fueron raros. Había una mezcla de calma y tensión, de cosas que no se habían dicho y otras que ya no hacía falta decir. Pero el campo no daba tregua. Entre cuidar el ganado, reparar cercos y preparar la tierra para el invierno, apenas quedaba tiempo para pensar. Y, sin embargo, cada pequeño gesto tenía otro sentido. Una mano que pasaba una herramienta, una mirada rápida al cruzar el patio, una sonrisa contenida. Nada explícito, pero cada detalle pesaba más que cualquier palabra. Álvaro había cambiado. Su forma de hablar, de moverse, incluso de callar era distinta. Gabriel lo notaba, y eso bastaba para quedarse. Una tarde, mientras revisaban el pozo, se desató un vendaval. Corrieron a refugiarse en la cabaña de siempre, aquella donde todo había empezado. Dentro, el viento silbaba por las rendijas y el fuego apenas resistía. Los dos se sentaron frente a las llamas, en silencio, igual que aquella vez, pero esta vez, sin miedo. Gabriel rompió la quietud. Le dijo que nunca había esperado que viniera viva a buscarlo, que cuando lo vio aparecer en Galicia, pensó que era una alucinación. Álvaro sonrió apenas y le respondió que tampoco él se lo creía del todo, que si no lo hacía entonces, habría seguido vacío toda la vida. Gabriel asintió, sin apartar la vista. Fue entonces cuando el silencio se transformó en algo cálido, un acercamiento breve, contenido, que acabó en un beso torpe pero sincero, uno de esos que más que prometer, confirman. No hubo más, no hacía falta. Afuera la tormenta rugía, pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, no había ruido, solo respiraciones acompasadas, un calor compartido, una paz nueva. Cuando el viento se calmó, salieron al amanecer. El campo estaba cubierto de barro y hojas, pero el aire era limpio. Gabriel se adelantó unos pasos y miró hacia el horizonte. Dijo que, si querían hacerlo bien, habría que empezar de cero, organizar la finca, cambiar rutinas, pensar en el futuro. Álvaro respondió que sí, que quería construir, no solo sobrevivir. Ese sí fue la promesa más clara que se habían dado. Con el paso de los días, el trabajo los fue uniendo más. Repararon el establo,
Abrieron una zona nueva para pasto y reorganizaron las tareas. El ambiente era distinto, no tanto por lo que hacían, sino por cómo lo hacían. Álvaro ya no se refugiaba en el silencio ni en el alcohol. Si algo salía mal, respiraba hondo y seguía. Gabriel lo notaba, lo apoyaba sin necesidad de palabras. Algunas noches, después de cenar, se quedaban fuera, mirando las luces del pueblo a lo lejos. No hablaban de amor, pero lo había en cada gesto pequeño, en el café que uno dejaba servido, en la manta que el otro acomodaba antes de dormir, en esa confianza tranquila que solo llega cuando ya no hay que probar nada. El padre murió meses después, sin mucho ruido. Fue un invierno duro, pero distinto. Álvaro no se quebró. Gabriel estuvo allí, sosteniéndolo sin decir nada, solo presente. Después del entierro, al volver a la finca, él se detuvo frente a la puerta y dijo que ahora sí, por fin, era su hogar. No el lugar, sino lo que habían construido dentro. Gabriel lo miró y asintió con una sonrisa leve. Volvieron al trabajo al día siguiente, como siempre, pero con otra mirada, con la sensación de que lo peor ya había pasado. Una tarde de primavera, mientras preparaban la tierra para sembrar, el sol caía sobre los montes y el aire olía a vida nueva. Álvaro levantó la vista y vio a Gabriel en medio del campo, concentrado, sereno. Se quedó mirándolo un momento largo, sin prisa. Entendió que, a pesar de todo, habían llegado a un lugar en paz. No era un final de película ni una historia de cuento. Era la vida, con sus silencios, sus errores y sus segundas oportunidades. Cuando Gabriel se acercó, le puso una mano en el hombro y dijo que el suelo estaba listo. Álvaro asintió, sonrió por dentro y respondió: «Nosotros también». El día terminó con ellos sentados frente al corral, viendo caer la tarde sin palabras, compartiendo ese silencio que ya no pesaba, sino que unía. No había promesas, ni miedo, solo la certeza tranquila de que, a veces, lo más valiente no es marcharse, sino quedarse. Y que cuando uno por fin aprende a quedarse, todo empieza a florecer.